sobre este tema. Recuerden, cada vez que se trató algo en torno a Venezuela y si era democracia o si no era, las aguas se dividen tajantemente. En el medio no queda nadie. Y lo más curioso es que se exigen entre protagonistas del sistema político, se exigen declararse para un lado o en el otro, ¿no? Y de verdad, en el medio aparecen después acuerdos comerciales, porque lo pienso en Venezuela, pero lo pienso en China también, ¿no? Porque la firmeza y la dureza contra un país, ¿por qué no contra el otro? En fin, la tiro por acá. Vale, yo sé que tú querías terminar de explicar algo en el bloque anterior. Sí, en realidad adelantaste parte de lo que iba a decir. Porque en realidad veo mucho la contundencia con Venezuela, donde en Venezuela hay una oposición desastrosa, un presidente, un autoproclamado presidente por parte de la oposición, un desastre político instalado en Venezuela. Pero también veo Uruguay enviando un embajador, que no lo tenía, ¿se acuerdan? La solicitud para tener un embajador. Entonces, está bien, es dictadura, pero económicamente me conviene, por lo tanto mantengo el vínculo. Pero también, por otro lado, digo, esta contundencia del presidente en cuanto a decir no hay una democracia y una dictadura, ¿por qué no la expresa en China? Donde en China no hay libertades, donde hay presos políticos, donde no hay oposición política, y hay tanto interés en tener un vínculo tan estrecho con China. Entonces, ¿es de extrañar lo que hace Lula con su aliado estratégico Maduro, bajando un poco la intensidad? Y no nos extraña de Uruguay, que no nos expresamos como nos debemos expresar, tal vez de China o sobre China, donde no hay posibilidad de tener una oposición política, donde no se puede tener un partido político, donde no se puede ni siquiera expresarse en contra de quienes gobiernan, pero sin embargo es un aliado para Uruguay sumamente estratégico. Entonces digo, acá no puede ser como te digo una cosa, te digo la otra, si criticamos tanto esa impronta política por parte de quien gobierna hoy. Entonces, o sea, creo que acá nadie puede hacerse el sorprendido cuando Lula organiza esto para volver a traer a Venezuela, que es un aliado económico y político de Brasil, cuando Uruguay en realidad está haciendo todo para, con un país que tiene una situación política mucho peor, en dimensiones mucho más grandes como China, buscando su conveniencia económica, aliándose con alguien que tiene una dictadura, o alguien puede decir que en China no hay una dictadura. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Hay un problema, ¿cuál es la diferencia? Una es China y otra es Venezuela. No. ¿Cuál sería la diferencia? Hay que tener la mirada un poquito más arriba. ¿Por qué un poquito más arriba? Lo que yo no quiero, lo que Uruguay no pretende y no quiere es integrar organismos internacionales con un país que está en una dictadura. Que ¿Con es el China? caso no, con el caso de Venezuela. Con China no compartimos nada. Pero queremos hacer un teleseo. Con China compartí negocios. Pará. Pero, a ver, Vázquez ya lo decía, y yo no lo voy a decir en inglés. Negocios son negocios, porque me sale mal en inglés. Sí. Ya lo he dicho. Ya lo dijiste en inglés una claro. vez. Y lo decía Vázquez, porque acá nadie se chupa el dedo, nadie es tonto. Esto es por plata. La relación con los países es por plata. Y entonces, ¿por qué cuestionamos a Lula con respecto a Venezuela? Por la mentira que dijo. Si es un aliado. Por la mentira, Valeria, por la mentira. cuestiono Porque él a mintió. Lula. Mirá que no decir también es No, mentir. No él decir que hay mintió. una dictadura en China también es ocultar la verdad. No, él mintió. Pero Él dijo nadie que lo lo de niega. Venezuela En era mi una diccionario narrativa. es lo mismo. Nadie lo niega. Nadie niega que hay una dictadura en China y en otros países como Uruguay también tiene relaciones comerciales, las hay. Pero Uruguay no lo dice. Claro, no, pero con Venezuela lo decimos. El problema no es ese. El problema es cuando vos tenés una relación que va dentro de algún organismo internacional y tenés que compartir la mesa y una declaración con ese país. Nada más. Si eso no fuese de esa forma, si Venezuela no hubiese entrado por la ventana cuando sacan a Paraguay al Mercosur, etcétera, etcétera, no discutiríamos ni Venezuela. ¿Qué nos importa a los uruguayos la situación de la dictadura en Venezuela por Venezuela misma? Nada, absolutamente Pero nada. económicamente Bueno, Venezuela nos económicamente interesa. es muy No están así, importante. no están Nos así. interesa. Económicamente muy importante. Lo que Algunas no se quiere precisiones es con compartir respecto una al mesa tema con un dictador, Venezuela. nada más. Algunas precisiones con respecto al tema de Venezuela. ¿Es Venezuela una dictadura? Sí, sí lo es. Particularmente desde el año 2017, cuando Maduro destituye a la Asamblea Legislativa, que había ganado la oposición, por eso allí surge la figura de Guaidó y por lo tanto se desconoce la voluntad popular y por lo tanto es una dictadura. ¿Tiene sus particularidades? Sí, la tiene. Por ejemplo, el apoyo militar. Yo lo he contado acá, he estado en 5 oportunidades en Caracas realizando coberturas periodísticas. Nunca vi que, por ejemplo, en un cuartel estuviese, en lugar de la bandera nacional, estuviese la bandera del partido que gobierna, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSV, por ejemplo.
y es el apoyo que hoy tiene Maduro para seguir gobernando, está claro. O sea, es una dictadura cívico-militar. ¿Es una dictadura china? Sí, claro que lo es. ¿Es Cuba una dictadura? Sí, claro que lo es. Tienen partido único, no se respetan las libertades, no se puede estar hablando como estamos hablando nosotros ahora acá, claramente. Tampoco en Venezuela. Yo estuve en el diario El Nacional, que era el principal diario opositor que había en ese momento, y me pedían por favor que no grabáramos adentro, en el lugar donde estaban los periodistas en la redacción, porque se sentían muy intimidados por esas imágenes que podían llegar a salir fuera de Venezuela, obviamente, y dar a conocer las caras de quienes trabajaban dentro del diario. Finalmente el diario tuvo que cerrar, ¿no? Pero es algo de lo que muchas veces me tocó ver en Venezuela, así como la Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo muy fuertemente marchas de la oposición. Y acá viene lo curioso. Es una dictadura, pero hay oposición. Sí, hay oposición. Es muy extraño, pero la hay. Muy desmembrada, con un Enrique Capriles que estuvo a punto de ganarle la presidencia en la última elección que disputó con Hugo Chávez, cuando ya Hugo Chávez estaba muy desmejorado y perdió por muy pocos puntos realmente esa elección. Después con Maduro las cosas empezaron a cambiar. Pero es tan particular la historia de Venezuela que Hugo Chávez es un golpista que intentó derrocar un gobierno democrático, fue encarcelado, posteriormente salió de la cárcel, se transformó en un líder político, fue electo presidente y le hicieron un golpe de Estado también a él. Así de particular es la historia, que es muy difícil muchas veces de entender con la mirada desde el Río de la Plata. No estoy justificando nada, estoy diciendo lo que me tocó ver, lo que he estudiado con respecto al tema, pero reitero, sí, es una dictadura y hay un punto de quiebre que fue el año posterior a la disolución de la Asamblea, con precisamente alguien que nombró Marta, Michelle Bachelet. Si hay alguien de izquierda, me parece que está claro, sí, claro, ¿no? Bueno, Michelle Bachelet era la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y emitió en el año 2018 un dictamen que es absolutamente lapidario contra el régimen de Nicolás Maduro. Correcto. Por la violación sistemática de los derechos humanos, de personas de la oposición encarceladas, de no proveer a los ciudadanos de los derechos que tienen que tener en cualquier país democrático. Después lo demás se puede dividir, como siempre en este país, entre sí y no, entre blanco y negro. Yo creo que sí, hay que buscar un camino del medio. Que integre organismos. Pero hay un tema peor, que integre organismos. Pero es que hoy no integra Uruguay. Mira, Uruguay no se sienta en la UNASUR, de hecho no está. Bueno, en el Mercosur Venezuela está suspendida. En la CELAC no está. En la OEA Venezuela no está, se fue. Pero eso es lo que se critica. ¿Sabes lo Después que el más problema molesta? de Venezuela es un tema de los venezolanos. Y a nosotros nos influye. Lo que nos influye es que intente estar en los organismos de integración que después sacan declaraciones que defienden a los derechos humanos y a la democracia, cuando tenés un dictador en ese organismo, simplemente eso. Che, hay una dictadura, sí, por supuesto, pero no se sienta en la mesa. No va a Brasilia o ahora no va a ir a otra ciudad que no recuerdo el nombre, a sacar una declaración. Es un problema de los chinos. Ese es lo que afecta al Uruguay. Y por supuesto el tema ideológico que también toca, ¿no? Porque con Fernández es una cosa, con Macri era otra. El tema es que Brasil, Lula, concretamente, vos decías, en realidad, es una dictadura, sí, con características particulares, sí. Bien. El tema es que acá las divisiones en cuanto a cómo es Venezuela, insisto, nunca van por el medio. Y Lula se fue hacia el extremo. No sé dónde ponerlo, si izquierda o derecha, no sé. Se fue al extremo de arrancar, no es una dictadura. Es un relato. Es una narrativa. Sí. Y hacer referencia al bloqueo económico como la explicación. Eso es lo que molesta, la mentira flagrante que dijo Lula. Porque, a ver, que Venezuela iba a estar en la reunión era obvio. Que iban a tratar de acercarse es obvio. Ahora, que Lula saliera tan flagrantemente a decir semejante disparate, que era una narrativa, es desconocer una realidad. Muchos venezolanos y cubanos que llegan a nuestro país vienen por ese lado. Entonces, es como que está tapando el sol con un dedo. La verdad, a mí me da vergüenza. No la desconoce. ¿Por qué lo dice? Porque miente. Porque hay una relación económica que se está buscando un beneficio. Cuando ¿y tenés que fumártelo? Bilateralmente con Maduro un día antes de la reunión con el resto de los países. Es una vergüenza. Y después salís con este relato. No lo desconoce. A ver, Lula no querés acordar con Maduro y le vas a decir dictador. Claro. No, mejor no digas nada. Claro, callarte la boca, no digas no decir nada. Pero no digas nada. Pero es la forma de abrazarlo. Decir, pero bueno, si vos lo que es una narrativa generada porque en realidad el bloqueo económico es el responsable de que los productos de primera necesidad no le lleguen a la gente. A ver, lo reitero. Esa es una enorme mentira. Lo reitero. Por otra parte,
porque el hecho de haber tenido el petróleo fue una bendición para Venezuela y fue una maldición también de alguna manera, porque vivió siempre del petróleo y por lo tanto importó todo. A tal punto que yo recuerdo ver jerarcas venezolanos acá durante el gobierno de Mujica para hablar, entre otros, con el Ministerio de Ganadería, a ver cómo hacían para producir en Uruguay, porque estaban tan desfasados, tirando manteca al techo con un petróleo carísimo en ese momento, y le faltaban un montón de insumos. Y es muy cierto también que vos visitás un supermercado del centro de Caracas, por ejemplo, que son estatales, que están con precios subvencionados, y encontrás una botella de leche acá y la otra botella está a medio metro, porque no hay nada en la góndola. Pero te vas al Chacao, por ejemplo, uno de los barrios, digamos, del norte de Caracas, o del este en realidad, y encontrás todo en los supermercados. O sea que en realidad el bloqueo tiene que ver con lo financiero del gobierno de Maduro, pero no tiene que ver con un bloqueo económico para que no ingresen productos. En todo caso es un problema muy serio de Venezuela que ha tenido, no ha sabido diversificar su producción y ha vivido siempre del petróleo. Sí. Y depende de todos los demás para tenerlo básico. Importa todo. Leche, pollos, todo, absolutamente todo. Es más caro en Venezuela comprar una botella de agua que cargar nafta. Sí, claro. Tal cual, sí. Lo cual es lamentable. Pero es una dictadura, ¿no? Es una dictadura. ¿Sí? Sí, claro. Perfecto, bueno. Pero es que en realidad no es no decir que es una dictadura. El problema es otro. El problema es dónde te parás. Si te parás en un extremo, te parás en el otro. O, en realidad, buscas un camino del medio donde no hablas de la dictadura, en realidad, y hablas de la responsabilidad de todos los demás de la situación en la que está parada. Te parás en el camino, en el lugar donde te conviene pararte. Es lo que está haciendo Brasil. Y en el caso de Lula, muy inteligentemente dijo, bueno, vamos a tener tal o cual acuerdo comercial, yo te doy esto, vos me das aquello, pero hacemos esta declaración. Y de paso, trato de justificar el régimen con todos los vecinos que tenemos acá, que nos inviten. Que es real, y Bolsonaro aisló a Brasil del resto. Porque ni siquiera con los parecidos. Pero Lula lo decía, que en realidad viene Brasil de un proceso de aislamiento total. Ahora, porque hasta de quienes compartían ideológicamente con Bolsonaro, también se dividió Brasil, se separó Brasil. Pero si vos querés urgir esa situación, no podés hacer lo que hizo. No, no es la forma. No es la manera de tratar de justificar un régimen por un intercambio económico que pueda llegar a tener. Yo no sé si el resultado no era el que buscaba Lula. Porque en realidad salió con una declaración única, con una pequeña modificación de texto que en realidad no le hace al contenido de la declaración. Las declaraciones de todos estos organismos internacionales no le importa a nadie nada. Exacto. Era lo que buscaba Brasil. Cuerno sabe cuál fue la última declaración sinceresta de la UNASUR y qué es lo que dice? Nadie. ¿A quién le afecta? Nadie. El centro no era a nadie le importa y no le afecta a nadie. El centro no era la UNASUR. Son expresiones de voluntad. El centro era volver a traer a Venezuela, que estaba por fuera de todo. Claro. Y ya lo logró. Justificar Tocando el régimen. con todos los vecinos. La foto final estará la calle en una punta y Maduro en la otra, pero la foto es conjunta. Compartieron el ámbito. Y bueno, pero qué era el lográs con objetivo. eso? Para mí era el objetivo. Era volver a meter a Venezuela. ¿En Y la dónde? volvieron a ¿En meter. dónde? ¿En dónde? En un organismo que nadie le da corte. Claro. No, pero no es el organismo el fondo de esto. Es volver a darle vida económica a ¿Pero Venezuela. que la van a querer reincluir en el Mercosur? Totalmente. Y yo estoy convencida. Bueno, Totalmente. pará. ¿Y vos qué pensás? ¿Que el dueño de la pelota después le va a decir que no va a entrar al Mercosur? Entonces nos estamos acercando al nudo del tema, Pero ¿no? es que- al núcleo del tema. ¿Y ahí los demás países qué? Y bueno, viene un momento intenso. ¿sí? Vamos a ver si podemos respetan, esperar? Vamos a ver si respetan el famoso consenso del que siempre hablan, ¿no? Sí, veremos. Vamos Cosa a que ver, lo porque a veces dudo. te exigen el consenso para unas cosas, pero no para las otras. Hay que ver si económicamente a la mayoría de los países no le conviene volver a tener a Venezuela. Pero si tuviese un poco de coherencia la cosa, capaz que ese consenso, y sin el capaz, no se va a lograr. Y no. Hay que ver si ingresa. En No teoría no parece debería. viable. Digo, Es ya imposible. reingresa en todo caso porque ya Bueno, estaba dentro. reingresa. Que Vamos a ver también el entró de famoso una manera consenso. muy particular. ¿Y cuál va a ser la conclusión de todo esto? Que los consensos y las decisiones en el Mercosur o en donde fueren, pero en este caso en el Mercosur que estamos hablando, a veces se respetan y a veces no. Y a veces la toman los hermanos grandes. Y a Para mí veces el las centro resoluciones es las toman económico. Brasil y Argentina Para y los mí demás el centro estamos es pintados. económico. Claro. El centro para mí Entonces, es económico. en definitiva, es lo que conviene más o lo que conviene definitiva, menos. todos estos organismos regionales no sirven para nada. Bueno, Lo único que importa es el tema comercial. Todo lo demás es humo, cuento, Bien. verso, declaraciones finales, discuto 7 puntos, me fui contento porque me traje 2 para casa, parece un partido de fútbol. Es una fantochada, es todo humo. En definitiva, cuenta el comercio que tengo contigo y vos conmigo, y listo. Lo demás, Bueno,
Voy a aprovechar ese gesto para... Cerrar. ¿no? Que Para es tirar la tipo bomba. medio mágico, para cambiar de tema. Para no reiterar Hugo. Si quieren, después, si nos queda tiempo en el último bloque, lo podemos retomar. Pero tenemos invitados esperando para entrar, así que voy...